Hola, en este video vamos a hablar sobre diagramas de despliegue. Como último elemento de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la fase de diseño, vamos a hablar de los diagramas de despliegue, los cuales nos van a ayudar a representar los nodos físicos donde va a ser ejecutado nuestro software. Los diagramas de despliegue se utilizan para modelar la disposición física de los artefactos de software, los componentes, los paquetes, en nodos de hardware, o sea, dónde va a estar desplegado nuestro software. En este ejemplo vemos tres nodos que están conectados por diferentes protocolos y que además tienen un nombre que los identifica. Existen varios componentes que se utilizan dentro del diagrama. Un nodo procesador, pueden ser servidores, servidores web, servidores de bases de datos, máquinas clientes, dispositivos. Un dispositivo puede ser algo que me haga falta para que se ejecute mi software. Por ejemplo, una máquina que lea códigos de barra o códigos QR. Sin ese componente mi software no funciona. Los conectores son sencillamente líneas que van a unir los diferentes nodos, pero es muy importante que en cada una de esas líneas se deba especificar el protocolo de comunicación entre esos nodos. Además, se añaden notas, y eso es muy importante, se añaden notas enlazadas con cada uno de los nodos, donde se especifican las propiedades de software y hardware mínimas para ese nodo. Por ejemplo, si tengo un servidor web, yo pongo una nota que diga qué software está corriendo en este computador, qué software necesita mi software para correr. Pues necesita un servidor Apache, necesita la máquina virtual de Java, necesita un componente X, listo. Y después voy a especificar cuáles son los requisitos de hardware mínimos que necesita ese computador para que mi software se ejecute. ¿Y cómo los voy a determinar? Mínimos, no los que yo quisiera, felizmente, mucha memoria, mucho espacio en disco, no, los mínimos. Voy a especificar o voy a buscar, una vez que yo definí los software que debían estar instalados en el computador para el despliegue, cuáles son los requisitos mínimos de esos software. ¿Cuál es el requisito mínimo para la máquina virtual de Java o para un servidor? Y esos son los requisitos mínimos que voy a poner en mi nota sobre requisitos mínimos de hardware. O sea, voy a buscar, por ejemplo, memoria, velocidad del CPU, o sea, esos elementos que yo tengo que tener en cuenta a la hora del despliegue. Y reitero, los mínimos, no los que yo desearía, con los que yo desearía contar, sino con los que mi software como mínimo necesita. Aquí vemos otro ejemplo donde tenemos una máquina cliente que utiliza una cámara web con una tecnología X. Es importante definir esa tecnología o aspectos importantes. Se comunica a través de un protocolo TCP/IP con un servidor de bases de datos y además está especificada las características de hardware y software para ese servidor de bases de datos. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso son tres nodos, un PC cliente, un servidor web y un servidor de bases de datos. Entre el PC cliente y el servidor web estoy usando HTTP. En este caso no aparecen los protocolos entre el servidor web y el servidor de bases de datos, pero debería. Por ejemplo, JDBC o ODB. Fíjense cómo se ponen enlaces redundantes, no es que el diseñador se equivocó y puso dos rayitas, no, sino que hay enlaces redundantes para tolerancia a fallos. Si uno de los enlaces deja de funcionar, el otro asume la conexión con la base de datos. Otro ejemplo que incluye más nodos, bueno, aquí tenemos una PC cliente, un servidor web, un servidor de aplicaciones y varios servidores de bases de datos. No es que le dan falta a todos, sino que tiene diferentes copias de la base de datos o servidores espejos por si en algún caso el primer servidor al cual está apuntando deja de funcionar, pues la aplicación web puede apuntar hacia otro de los nodos. En esta imagen, en este ejemplo, tenemos entonces un diagrama de componentes, perdón, un diagrama de despliegue que está utilizando diagramas también de componentes. O sea, estoy mezclando ambos diagramas.
Yo puedo tener mi diagrama de componente por un lado, mi diagrama de despliegue por otro, pero puedo querer unirlos para saber dónde queda ubicado físicamente cada componente que yo desarrollé en mi software. ¿Sí? Entonces también se puede ver de esa opción, de esa manera, y los componentes pueden estar definidos dentro del nodo en el cual van a estar desplegados.